Ignorando al espectador extra con el pelo impresionante, el tercer asalto empezó de forma bastante similar al anterior, con Yuuto y yo lanzándonos el uno contra el otro, ambos atacando y contraatacando constantemente, y ninguno logrando una ventaja significativa sobre el otro. Cuanto más se acostumbraba a mis movimientos y trucos, más esas similitudes empezaban a desaparecer rápidamente. Después de atraparle con mi forma poco ortodoxa de moverme y el uso del entorno en la primera ronda, con mi pura agilidad y uso de la distracción en la segunda, y mi experiencia general obligándole a tapar sus aperturas o recibir golpes que debería haber podido evitar, estaba hiperalerta y atento a más de mis tonterías. Empezó a reconocer el cebo que dejaba por lo que era cuando estaba a la defensiva, y yo empecé a conseguir cada vez menos golpes más allá de su guardia cuando estaba a la defensiva. Aún menos cuando se trataba de encontrar oportunidades para hacerle tropezar. Con él tan cauteloso con lo que podría sacar a continuación, ese lago de oportunidades era más seco que Suna. Finalmente, nuestra danza de puños, patadas y hoja embotada terminó cuando calculé mal lo sólido que era realmente su equilibrio. Mientras apenas lograba inclinarme hacia atrás y dar un golpe de revés a su espada hacia un lado cuando intentó un fuerte tajo descendente con dos manos, me acerqué para contraatacar, lanzándole un puñetazo al pecho. Él tomó una página de mi libro y giró sobre su pie delantero, girando hacia un lado para apartarse del golpe con una gota de sudor resbalando por su cara. Dado mi propio impulso, esto tuvo el efecto secundario de acercarnos demasiado para que cualquiera de los dos pudiera seguir con un ataque efectivo. No tenía espacio para blandir la espada con fuerza real porque estábamos prácticamente a pocos centímetros el uno del otro, mientras que mi otra mano no tenía espacio para moverse para un agarre adecuado, así que lo único que pude hacer fue agarrar un puñado de su chaqueta para evitar que escapara demasiado lejos. Pero en primer lugar, el puñetazo en sí solo fue una finta. Mi verdadero contraataque siempre iba a ser un agarre, solo tenía que forzarle a moverse primero, y la dirección que eligiera determinaría cómo lo haría. Con mis dedos agarrando su ropa y mi impulso hacia adelante tirando de mi paso más allá de su paso lateral, abrí el puño y usé nuestro punto de contacto para convertir mi impulso en una fuerza centrípeta, girando mi mano abierta para agarrar el hombro de Yuuto y lanzarlo mientras él estaba desequilibrado, o al menos eso habría hecho yo, si no fuera porque su pie delantero se deslizó por la hierba y me barrió los propios pies. Ni siquiera había tocado el suelo cuando su cuchilla me golpeó en el costado con un fuerte golpe. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Mi espalda golpeando el suelo me sacó un gruñido. ¡Ay! Gruñí, entrecerrando los ojos para bloquear la luz del sol, que ya colgaba a mitad de altura en el cielo. Me quedé allí, sin fuerzas un momento, para recuperar el aliento y dejar que el dolor se calmara, dejando que mis palmas descansaran sobre la hierba blanda. Explorar recién llegado comunidad foro betas historia búsqueda Naruto más High School de XD crossover, Naruto and High School de XD crossovers 1402, 9502, más, sentí una sombra cruzar mi rostro unos segundos después, y abrí los ojos para ver la cara de mi oponente mirándome desde arriba, con una ligera sonrisa en la cara. Parece que esta vez es mi punto, Uzumaki-kun. Yuuto bromeó en tono de broma mientras se agachaba. En una inversión respecto al final de la ronda anterior, esta vez fue el otro rubio quien me ofreció la mano derecha para ayudarme a levantarme. Él ni siquiera tuvo la cortesía de parecer sin aliento, su respiración era completamente natural, como si hubiera estado allí en vez de en medio del combate. Mis dedos se enroscaron en la hierba mientras me reía. No te adelantes, Yuuto. Dije mientras le sujetaba la suya. Rápidamente me levantó de pie, algunas briznas de hierba que había estado sujetando cayeron al suelo. Puede que me hayas pillado esa vez, pero sigo ganando 2-1. Dije con una sonrisa a juego, metiendo las manos en los bolsillos mientras daba unos pasos atrás para la siguiente ronda. Puedo hacer esto todo el día. Yuuto también se apartó, sonriendo indulgentemente. Bueno, espero poder seguir cumpliendo con tus expectativas. Luego parpadeó como si acabara de darse cuenta de algo. Ah, y por favor, siéntete libre de llamarme por mi nombre de pila, dijo con una sonrisa más pequeña y sincera. Un amigo de Koneko es amigo mío. Por supuesto. Saqué las manos del bolsillo y di un pulgar arriba. Pero solo si me llamas Naruto. Su sonrisa se ensanchó, los ojos se arrugaron ligeramente. Puedo hacerlo, Naruto-kun. Era un poco raro oír a un chico de mi edad llamarme así, ya que las únicas personas que solían hacerlo eran Hinata y mis modelos adultos, pero ignoré esa sensación. Al menos no fue como cuando ese raro Orochimaru lo hizo. Parece sonreír mucho, me di cuenta.
Es un poco como lo que hace Kakashi Sensei con su ojo para un tipo con el 80% de su rostro cubierto todo el tiempo. Sensei era muy bueno transmitiendo sus expresiones con el más mínimo movimiento de su único ojo visible. De manera similar, Kiba parecía cambiar deliberadamente su sonrisa y otras expresiones para que coincidieran perfectamente con lo que pretendía mostrar a los demás al hablar, en lugar de dejar que su expresión cambiara de forma más natural y gradual. Era un truco social sorprendentemente manipulador para un chico tan genuinamente amable como parecía, pero probablemente le ayudaba a mantener la imagen principesca de sí mismo en el colegio, si lo que Mitsuri me había contado sobre su reputación era cierto. Un pensamiento aleatorio cruzó por mi mente y casi me hizo resoplantear. Me imaginé a Kiba con una mascarilla facial y un protector de frente cubriendo un ojo, igual que Kakashi, caminando por la Academia Quo mientras saludaba a los demás estudiantes, y todos actuando como si fuera normal. No podía imaginar a Kakashi vistiendo nada más que su equipo de shinobi, pero mi tiempo viviendo aquí me ha hecho apreciar lo raros que parecíamos algunos de nosotros cuando estábamos vestidos para la batalla en casa. Como esos enormes cinturones de cuerda morados que Sasuke y ese bastardo serpiente usaban para sujetar su ropa. Ahora que lo pienso, incluso ese de hueso y esos otros ninjas del sonido tenían esas mismas cuerdas ridículas. Los raros. Me acomodé de nuevo en mi postura mientras Kiba hacía lo mismo, ambos mirando a Koneko para que anunciara el inicio del cuarto asalto. 3. Ella comenzó la cuenta atrás y nos prestamos toda nuestra atención esperando la señal. 2. 1. No capté lo que vino después de 1, solo vi su mano caer y disparé hacia mi oponente. Las cosas se mantuvieron a favor de Kiba, y la cuarta ronda terminó de forma similar a la tercera, intentando aprovechar una apertura con un contraataque pero siendo castigada por ello, lo que finalmente llevó a mi derrota. Me vi obligado a bloquear lo que habría sido un golpe letal con el brazo, lo que significaba que no se me permitía usar ninguna parte de ese brazo por debajo del punto donde fue golpeado durante el resto del asalto. Estar sin una mano me dificultaba mucho conseguir una victoria, ya fuera con grappling o simplemente dándole una paliza. En primer lugar, ya era un poco demasiado rápido y duro para que la segunda opción fuera realmente viable. A pesar de su complexión delgada, apenas se inmutó las pocas veces que le di golpes sólidos en cualquier sitio que no fuera el diafragma o el hígado. Era mucho más resistente de lo que parecía. Aún así, luché bien, casi desarmándolo cuando se lanzó a un ataque de estocada. Había conseguido posicionarme de modo que, al esquivar, su espada se metiera entre mi brazo y mi cuerpo justo bajo mi axila, y se deslizara limpiamente por la manga vacía de mi chaqueta. Luego apreté el brazo alrededor de la hoja cubierta, abrazándola cerca de mi cuerpo, y me giré bruscamente para intentar arrebatarla de su agarre. Desgraciadamente, fue entonces cuando descubrí que la fuerza de su agarre era mucho mayor de lo que la fuerza de sus golpes sugería, y lo único que hice fue hacerle tropezar ligeramente. Cuando logró apartarse antes de que pudiera ajustar mi estrategia, me di cuenta de que, a diferencia de su velocidad de movimiento y fuerza de ataque, su agarre probablemente nunca se le pasaba por la cabeza cuando se rebajaba a un nivel relativamente humano. Aún así, se estaba conteniendo mucho más de lo que esperaba. Al final consiguió darme una puñalada en el costado, la misma que tenía el brazo incapacitado, cuando no fui lo suficientemente rápido para salir de su alcance tras el intento fallido de quitarle la espada, dejando el marcador 2-2. Al llegar al quinto combate, Kiba parecía haberse decidido por una estrategia de mantenerse a la defensiva y aprovechar su superioridad en alcance, velocidad y tiempos de reacción para centrarse en detener mis propios ataques y contraatacar. Esto me obligó a ser constantemente agresivo para intentar acercarme a mi rango preferido, ya que su mayor alcance le permitía dispararme con naturalidad manteniéndose a una distancia segura. El problema era que, no solo tenía mayor alcance, velocidad y resistencia que yo, sino que además parecía tener un nivel de resistencia similar, sino que su táctica elegida contra mí hacía que usara mucho menos que yo, así que me cansaba mucho más rápido que él. Finalmente, contrarrestó mi último intento de arrebatar sus piernas con un barrido propio que superó mi intento lento, enviándome a la hierba y colocando su espada en mi cuello. Continuamos con este ciclo unas cuantas veces más, cada combate terminando conmigo en el suelo de alguna manera, levantándome y descansando unos minutos con las manos en los bolsillos, y luego luchando y perdiendo de nuevo. El otro problema que tenía contra él era que, como demostré en las dos primeras rondas, tanto la ventaja de experiencia como la imprevisibilidad podían superar una diferencia en la fuerza total. La palabra clave es podría.
El primer factor a tener en cuenta era que, para que la experiencia superara la habilidad, la diferencia entre la pura potencia, habilidad y velocidad de ambos luchadores debía estar dentro de cierta distancia, dependiendo de la capacidad del luchador más fuerte. Más allá de cierto umbral, no había experiencia que pudiera superar a una persona capaz de moverse más rápido de lo que tú parpadearías. Kiba estaba dentro de ese umbral para mí, o al menos, se estaba conteniendo lo suficiente para estar dentro de ese umbral. Yo tenía mucha más experiencia luchando contra un montón de personas y estilos diferentes que él, eso fue algo muy fácil de entender por su dificultad para manejar eficazmente nuevos trucos la primera vez que los vio, y su relativa franqueza. Su repertorio de movimientos era un poco demasiado limpio. Cuando adquieras suficiente experiencia, probablemente hayas visto tantas cosas que incluso trucos completamente nuevos son lo suficientemente similares a otros que ya has tenido en el pasado, como para que al menos puedas responderlos en parte, e incluso a veces usarlos tú mismo si encajan con tu estilo. Pero ganar experiencia era una calle de doble sentido, un arma de doble filo. Así como aprendiste luchando contra diferentes oponentes, los oponentes aprendieron luchando contra ti. Volviendo a cómo esto fue un problema para mí, Kiba no necesitaba mucha experiencia luchando contra diferentes oponentes para vencerme, no cuando estaba ganando toda la experiencia relevante directamente luchando contra mí varias veces seguidas. Y con lo rápido que se adaptó a mi estilo, apostaría mucho dinero a que habría sido considerado un genio junto a Sasuke o Neji en la academia. Solo hizo falta un poco más de una hora de combate con un ninja para reconocer bien la mayoría de mis trucos sucios antes de poder ejecutarlos. Prácticamente estaba a mitad de camino para mirar debajo de lo que hay debajo incluso sin entrenamiento ninja real. Pero solo a la mitad. Después de mi sexta derrota consecutiva y el octavo combate en total, pensé que ya era hora de hacerle entender la otra mitad de la frase, aunque nunca la hubiera escuchado antes. Ya es un poco tarde, y ni siquiera me habéis presentado a vuestro amigo pelirrojo, empecé desde mi sitio sentado en la hierba, casi recuperado de la ronda anterior, ¿qué tal si hacemos una ronda más antes de dar por terminada la jornada? Apoyé las manos en la hierba para levantarme. Eso me parece perfecto, Naruto-kun. Kiba estuvo de acuerdo con una sonrisa confiada. Parpadeó un momento después, la expresión desapareciendo como si hubiera dicho algo en otro idioma, y miró a las dos chicas en el patio. Espera, ¿Koneko-chan aún no te ha presentado a Rías? No, dije. Memoricé el nombre y me aseguré de lanzar deliberadamente una sonrisa a Koneko mientras me miraba, levantándome de mi asiento y volví a meter las manos en los bolsillos. Fingió no oírnos ni vernos, apartando inmediatamente la mirada para mirar algo a lo lejos. Kiba suspiró audiblemente con cariño y exasperación. Tras un par de segundos, los ojos dorados de Koneko volvieron a mirarme para encontrarse con mi mirada. Incliné ligeramente la cabeza, lanzando una rápida mirada a Kiba antes de volver a cruzar la mirada con ella. Puso los ojos en blanco, asintió levemente y fingió cerrar los labios con la cremallera. El propio Kiba miró la interacción con desconcierto, mirándome para intentar averiguar qué pasaba, pero sin ver nada fuera de lo común en mi persona. Koneko se dio cuenta bastante pronto, si la he entendido bien, pero hasta donde Kiba sabía, no había pasado nada nuevo durante este período de descanso previo al partido, aparte de ese pequeño intercambio no verbal. La falta de cualquier señal evidente le hizo de repente sospechar y estar en guardia. Como debe ser. El segundo factor, la imprevisibilidad. Mientras él se acomodaba, yo me quedé de pie, casi con naturalidad, y me revisé, con las manos aún en los bolsillos. Mis músculos empezaban a doler de una forma que necesitaría 1 o 2 horas de descanso para recuperarse, en lugar de los pocos minutos que había estado aguantando hasta ahora, y mi torso superior estaba lleno de moratones pequeños y grandes, principalmente en los brazos. Esos se curarían para cuando me acueste esta noche, pero hasta entonces, seguirán doliendo. Mi chaqueta escolar estaba completamente arrugada y ligeramente cubierta de manchas de hierba y suciedad, pero aparte de necesitar un lavado serio, el único golpe directo que recibió no dañó el hilado, así que no tendría que coser agujeros mientras no se rasgara en esta última ronda. Con mi suerte, probablemente sí, pensé resignada. Al menos tengo una de repuesto. Si pasa, pasa. Probablemente necesito practicar para quitarme el óxido de las habilidades de costura de todas formas. Mi ropa prestada, en cambio, probablemente necesitaría un buen fregado para quitar todos los verdes y marrones que la manchan. Apartando esa digresión, por ahora, presté mi atención al único otro chico con una sonrisa pícara que contrastaba con mi racha de derrotas actual. Eso solo parecía ponerle aún más en guardia. Empiezo a estar un poco agotado.
Superar tu defensa y escapar del contraataque es un trabajo duro cuando tengo que hacerlo tantas veces, ¿sabes? Bromeé. Creo que para esta última ronda voy a dejar que vengas a mí. Mira lo bueno que eres en el ataque. ¿Y quién sabe? Dije, sacando las manos para encogerme de hombros con las palmas abiertas, quizá dependes demasiado de tu velocidad, y ni siquiera necesitaré mis manos para evitarte porque ya no tengo que centrarme en buscar aperturas. Terminé con una amplia sonrisa burlona en la cara, guardándolos en el bolsillo. Kiba observó el gesto, su mirada saltando entre mis bolsillos y mis manos. Se centró en mi izquierda visiblemente más sucia al descender hacia mis pantalones cortos. Una sonrisa competitiva se dibujó lentamente en su rostro y se enderezó de su postura defensiva. ¿Eh? Puede que no suelo actuar abiertamente, pero incluso yo tengo mi orgullo como espadachín, afirmó Kiba seriamente, adoptando una postura mucho más agresiva, su lado dominante girado hacia mí y su espada pegada al cuerpo con la punta apuntando a mi pecho. Bueno, entonces, supongo que tendré que mostrarte lo mejor de mí, si quiero que reconozcas mi trabajo con espadas por sus propios méritos. Declaró con una sonrisa feroz. Koneko-chan, ¿me lo permites? Solo si de verdad es el último y luego me invitas a algo de picar. Me estoy aburriendo. Koneko fingió querer acelerar la situación, a pesar de su evidente interés en ver cómo se desarrollaría este partido en particular. La pelirroja, Rías, me recordé a mí misma, reprimió una risita tras la mano ante el descarado intento de extorsión de la chica más pequeña. Por supuesto. Kiba aceptó su exigencia, sin apartar la vista de mí. Aunque él sabía desde el principio que yo tramaba algo y definitivamente intentaba provocarle, estaba usando ese anzuelo, línea y plomo por su propio disfrute y orgullo. También conectó claramente mi mano con mi confianza aparentemente inesperada. Perfecto. Me eché un poco hacia atrás y mantuve mi peso distribuido uniformemente en las puntas de los pies mientras Koneko anunciaba la cuenta atrás. 3. El segundo factor a tener en cuenta cuando dos niveles diferentes de luchadores se enfrentaban era que el primer factor solo se aplicaba en un combate directo, donde ambos combatientes luchaban con estilos convencionales. La imprevisibilidad actuaba como un multiplicador de la experiencia y, por definición, no le importaban las convenciones normales de combate. No había reglas en una pelea real que dijeran que no podías preparar una trampa para tu oponente de antemano, igual que usar experiencia de combates anteriores en las actuales, y tampoco había nada que prohibiera usar herramientas reunidas sobre la marcha a tu favor. 2. Lo que pasa con ser impredecible es que es una cuestión de control de la información. No solo recopilar u ocultar información a tu oponente, sino también decidir qué darle para llevarle a ciertas conclusiones. A veces, la mejor manera de ocultar a alguien lo que planeas hacer. 1. Es dejar que ellos descubran exactamente lo que estás haciendo. B. Las piernas dobladas de Kiba liberaron su energía potencial almacenada y se lanzó hacia mí bastante rápido. A diferencia de las rondas anteriores, se mantuvo atado a mi velocidad y no más rápido. Me aparté hacia su lado dominante mientras él empezaba con una estocada de lanza, que se transformó en un tajo horizontal de revés del que me aparté mientras él me perseguía. Su espada cortó el aire varias veces en rápida sucesión, alternando entre golpes de una y dos manos en intervalos aparentemente aleatorios, obligándome a seguir cediendo terreno incluso mientras me agachaba y esquivaba su camino. Cada vez que intentaba apuñalarlo, yo me apartaba hacia su lado dominante, obligándole a ajustar el equilibrio a dejarme rodear su trasero. Cuando me cortó a los lados, contraintuitivamente retrocedí en diagonal en la dirección de donde venía el golpe, esquivando al mismo tiempo el primer golpe y dándome más tiempo para reaccionar al siguiente golpe desde más lejos. Cuando atacaba desde arriba o atacaba mis piernas, giraba y giraba para alejarme de la hoja, o saltaba fuera de alcance. Durante lo que en realidad fue más cerca de un minuto, pero me pareció 5 veces más largo, sus ataques implacables me empujaron de un lado a otro por todo el jardín en una constante lluvia de acero floreciente y hierba pisoteada. Y claro, fue una demostración increíble de habilidad, y para un adolescente humano en este mundo hacerme poner tanto esfuerzo, notablemente mejor que lo que me había mostrado antes. Fue solo que, sin su velocidad apoyándole, a pesar de toda la intensidad de su avance y los sustos en los que casi me atrapa. Todavía no había logrado darme ni un solo rasguño. Sentí como mi anticipación y emoción se iban enfriando poco a poco. Por fin llegamos a una pausa en el combate cuando mi espalda se acercó rápidamente a la barrera de setos, y ya no tenía espacio para saltar para esquivar el golpe que se avecinaba en mis piernas.
Así que en vez de saltar hacia atrás, salté sobre el columpio y pisé con el pie la hoja mientras pasaba por debajo, intentando plantarla en el césped al aterrizar. Mérito para Kiba, incluso controlando su velocidad, se movió lo bastante rápido como para saltar hacia atrás justo antes de que eso pudiera pasar, así que nos quedamos allí mirándonos mientras una brisa se deslizaba entre nosotros. Así que, rompí el silencio, con las manos aún en los bolsillos y respirando solo un poco agotada. ¿Qué pasó con mostrarme lo mejor de ti? Incluso sin mis manos, esto es más fácil que antes. Dije, ocultando mi decepción tras una sonrisa burlona. No era toda la verdad, pero se acercaba lo suficiente. Definitivamente lo estaba exagerando un poco. Aunque era menos exigente físicamente para mi cuerpo, tenía que prestar más atención a ser deliberada en cómo esquivaba para mantenerme siempre fuera de su alcance. En cualquier caso, después de que se animara así, esperaba algo más. El espadachín se rió como si supiera algo que yo no, sin importarle en absoluto por alguna razón. Oh, no me preocuparía por eso. Todavía no lo estaba dando todo, dijo Kiba con picardía. Ah, ¿sí? Solo quería averiguar tus hábitos de movimiento cuando estás decidido a evadir. Explicó con una sonrisa burlona. Te he experimentado en lo agresivo y en buscar aperturas para contrarrestarme, así que quería una visión más completa de cómo luchas por nuestro enfrentamiento final. Su sonrisa se ensanchó. Creo que ya he visto suficiente, así que ¿qué tal si empezamos de verdad ahora? Este tipo. Ja 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 ja. Maldito descarado, me has robado la frase. Me eché a reír aliviada, y con una no tan pequeña dosis de vergüenza. O quizá el cabrón aquí soy yo, mirándote por encima del hombro después de haberme estado dando una paliza durante la última hora, jaja. Pasé todo ese tiempo monologando internamente sobre la superioridad de la información, y aquí estaba este chico de Instituto Verde como la hierba, aprovechando una oportunidad que le di sin querer para descifrarme, mientras esperaba el momento adecuado para activar la trampa que había tendido. No solo eso, sino que él mismo me lanzó el anzuelo, diciendo que quería verme en acción en el único escenario que aún no había visto. Supongo que me he vuelto complaciente, después de todo mi tiempo en este mundo, pensé con alegría. No, no debería endulzarlo. Me había vuelto arrogante. Claro, podría argumentar que me he ceñido a trucos y agarres menores en lugar de mi pan de cada día en nombre de la competencia justa. Que si tuviera un kunai embotado, podríamos los dos enfrentarnos de verdad como yo quería al principio, en vez de jugar con esta competición a medias basada en puntos en la que acabamos. Podría argumentar que si hubiera sido un combate real, no le habría dejado que realmente me ganara en una sola sesión. Ni siquiera fue difícil admitirlo ante mí mismo, porque incluso en el peor momento en que he estado desde que era preadolescente, seguía superando notablemente incluso a los adultos más dedicados del mundo. Incluso en los primeros días en la academia de Konoha, pude mantener con naturalidad una carrera que aquí sería un sprint record, y al final, cerca de la graduación, pude romper troncos con mis propios puños. Hasta que conocí a Koneko, realmente no había considerado a nadie como mi igual, siendo el pez más grande en casi todas las categorías físicas que yo sé. Menos mal que tuve esta llamada de atención, cuando lo hice ni siquiera me había dado cuenta de mi creciente tendencia a descartar abiertamente la amenaza que los luchadores de este mundo podían suponer sin sus armas. Si no hubiera conocido a Koneko, y la primera persona que conocí del llamado mundo iluminado por la luna fuera más bien poco amigable, podría haberme metido en serios problemas si llegaba a los golpes. Pero sí, tienes razón, dije con una sonrisa mientras mi risa se apagaba. Mis ojos se encontraron con los suyos, y estoy segura de que vio en mí la misma anticipación que yo vi en él. Que el mejor luchador va. Me giré hacia atrás cuando la espada de Kiba atravesó el espacio que acababa de ocupar. ¡Oa! El puñado de césped que le lancé a la cara desde mi bolsillo izquierdo fue igualmente esquivado con una inclinación preventiva de su cabeza, empezando en el momento en que mi mano dejó mis pantalones cortos. Parecía que el tiempo para hablar había terminado. En vez de pasar a un tajo que yo evitaría de nuevo, mantuvo el impulso y, con solo un pequeño ajuste, convirtió su embestida en un placaje de hombro intentando estamparme contra el seto por la espalda. No tenía la velocidad para escapar del todo ni el apoyo para desafiarlo, así que giré con el golpe y dejé que me girara, con la espalda completamente girada hacia él por un momento. Sabiendo que yo mismo estaba planeando algo, Kiba había manipulado ese pequeño combate de calentamiento y lo que había aprendido de mis hábitos de esquivar para ponerme contra la pared, y como la pelea técnicamente nunca terminaba cuando parábamos a hablar, lanzó un ataque sorpresa para obligarme a esquivar por instinto.
Dado que mis opciones eran esquivar hacia un lado donde su mano libre esperaba, lanzarme hacia atrás contra un arbusto donde sería un blanco fácil, o intentar rodear su trasero para tener mucho más espacio para maniobrar, solo había una opción real para mí, que anticipó y aprovechó perfectamente. Y si había planeado tan lejos, no había manera de que no aprovechara estar fuera de mi campo de visión durante ese instante en que me daba la espalda. Ya había sido víctima de eso 2 veces para saber lo peligroso que podía ser. Todas estas cosas pasaron por mi cabeza en ese instante, condensadas en forma de un solo pensamiento. ¿Por qué demonios los Bisounen con los que lucho siempre son tan jodidamente talentosos? Ya era hora de desatar mi propia trampa para él. No fue el único que tuvo acción gratis, porque me daban la espalda vuelta. La única pregunta que quedaba, mientras mi giro empezaba a traerlo de vuelta a los bordes de mi visión, ¿está apuntando alto o bajo? Un destello de movimiento desde abajo, viniendo de mi lado derecho. Ahí está. Él se lanzaba hacia mí bajo, un tajo de revés volando hacia mis piernas. Terminé mi giro saltando hacia atrás y sobre su hoja, moviendo mi cuerpo en el aire paralelo al seto mientras veía sus ojos entrecerrarse con concentración satisfecha. Abortó el ataque con suavidad a mitad de camino, alterando el movimiento y, usando el impulso de su cuerpo, acercó la mano de la espada al pecho en un instante, antes de lanzarse hacia adelante en una estocada ascendente. El tiempo parecía ralentizarse mientras mi adrenalina bombeaba, y traté de calcular el momento justo. Mis pies apenas tocaban el suelo. Mi mano oscilante soltó la carga que discretamente había rellenado en su cara otra vez. La punta de su espada de entrenamiento acortó la distancia hasta mi centro de masa. Giró la cabeza y cerró el ojo delantero a tiempo, dejándolo caer ineficazmente en su mejilla. No había tiempo para esquivar. Hice una mueca, el sonido del material compuesto y los huesos chocando entre sí. Kiba entrecerró aún más el ojo, aunque una sonrisa se extendió por su rostro. Su espada pasaba entre mi cuerpo y mi brazo derecho, y yo tiraba de mi dolorido puño izquierdo hacia mi costado desde entre nosotros. Continué el movimiento de mi golpe, desviando la hoja plana de su hoja a medida que se acercaba. Me obligó a defenderme activa y directamente solo con su movimiento inicial verdadero. Me toca a mí. Inmediatamente apreté mi brazo derecho contra mi cuerpo para inmovilizar la hoja entre ellos, y me giré hacia la derecha con casi todo mi peso. Kiba se sujetaba con fuerza, pero con su propio brazo derecho también como brazo de espada, esto le dejaba en un ángulo incómodo y apenas podía usar su mano izquierda libre para ayudar. Por si acaso, metí y saqué mi propia mano izquierda del bolsillo por tercera vez y le lancé el contenido a la cara un momento después. Se estremeció y escupió cuando el pequeño bulto de tierra vegetal explotó de nuevo en su mejilla, pero aún se aferró a la espada mientras avanzaba tambaleándose con los ojos entrecerrados. Bajé mi mano libre para agarrar su muñeca y apreté sus tendones mientras daba otro giro hacia la derecha. Con el movimiento, pasé su muñeca más allá de mí, la empuñadura se retorció fuera de su agarre aflojado mientras lo lanzaba lejos de mí por el brazo. Se recuperó casi de inmediato y se giró para mirarme mientras se quitaba rápidamente la tierra de la cara, pero para entonces yo ya había agarrado el mango de la espada, la había desenvainado de su sitio bajo la axila y la había lanzado sobre el alto muro del seto que ahora estaba a mi izquierda. Tío, de verdad que eres súper hábil, le felicité con una sonrisa. Saqué la tela de mi bolsillo para mostrar su estado manchado pero vacío. Si hubiera preparado menos de lo que lo hice, podrías haberlo cambiado rápido. Me sonrió angelicalmente, con todo el lado derecho de la cara marcado con manchas marrones. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres absolutamente desesperante para luchar, Uzumaki-kun? Me reí al volver a usar mi apellido. No me culpes. Es culpa tuya por empujarme hasta aquí, necesito trucos como este solo para seguir el ritmo. Dejó de lado el acto alegre en favor de una mirada seria. Por supuesto. Mi error. Miré hacia abajo a mi sombra que se extendía por la hierba frente a mí. Era notablemente más largo que cuando llegamos aquí. Vamos a terminar esto. Dije, a lo que él asintió. Se te da bien la espada en las manos, pero veamos si has estado flojeando con los puños. Mantenía la mano izquierda ligeramente delante, con la palma hacia adelante, mientras deslizaba el pie derecho hacia atrás y doblaba las rodillas. Kiba sonrió con ironía. Mi profesor solo se aseguró de que supiera lo básico antes de que me centrara en la hoja, dijo mientras su mano se alzaba en una postura de boxeador aceptable. Así que no me lo reproches, pero esta vez no voy a frenarme. No te preocupes entonces, yo tampoco voy a alargar esto, dije con una sonrisa burlona, que se transformó en una ligera mueca. De verdad necesito una ducha ahora mismo, es lo más sucio que me he hecho desde que fui al hospital.
Negué con la cabeza para volver al tema. Giré la mano y cerré los dedos 2 veces en un gesto de ven aquí. Ven, enséñame lo que sabes hacer. Prácticamente se lanzó hacia mí en un instante, golpe. ¡Ac! Antes de que se escuchara un impacto y él tartamudea, llevándose la mano a la cara e intentando limpiar la suciedad. Cuando siquiera. Q. Fue interrumpido cuando mi brazo derecho, el que acababa de lanzar mi primera y última carga, le golpeó el pecho en un lazo y lo hizo caer de espaldas, volcado por su propio impulso. Jadeó al quedarse sin aliento por segunda vez en el día. Kiba cayendo, Uzumaki gana. Gritó con eco. Kiba con 6 frente a 3 de Uzumaki. La pelirroja. Mierda, ¿cómo se llamaba? ¿Rin? ¿Risa? No, espera, era algo que sonaba extraño. Por ahora la llamaré roja, empezó a aplaudir con fuerza. Fueron excelentes parejas, vosotros dos. Gritó. Le mandé a Red una sonrisa y un pulgar arriba, antes de agacharme junto a Kiba con los codos apoyados en las rodillas. Primera regla de combate de Uzumaki Naruto. Si entras en una pelea a puñetazos con nada encima de ti salvo los puños, es culpa tuya si pierdes cuando el otro te saca un cuchillo. Dije alegremente. No tengo ninguna otra regla pensada ahora mismo, pero la segunda probablemente sería nunca dejes que una serpiente gigante te trague entera, o algo así. Kiba tenía un antebrazo sobre los ojos para bloquear el sol mientras recuperaba el aliento, pero lo movió lo suficiente para lanzarme una mirada desconcertada. Pero oye, no te fíes solo de mi palabra, solo soy el tipo que te tiró al suelo 3 veces. Mi sonrisa probablemente irradiaba suficiente arrogancia como para llevar a un hombre a contemplar el asesinato. Como dije. Es exasperante. Gruñó. Me reí y extendí la mano. ¿Quieres que te ayude a levantarte? Te lo agradecería, gracias. Aceptó la oferta con gracia y tomó mi mano. Vamos, dije con una sonrisa, levantándole conmigo para ponerse de pie. Vamos a presentarme rápido y luego nos metemos en las duchas. Él asintió y nos giramos para ir hacia las chicas. Me detuve y miré por encima del hombro un momento. ¿Deberíamos coger tu espada de los arbustos rápido? Kiba simplemente negó con la cabeza y se rió como si hubiera dicho algo gracioso. No te preocupes, ese asunto ya está resuelto. Dijo con una sonrisa extrañamente misteriosa. Por ahora, vamos a ver a las chicas y a limpiarnos. Se giró y empezó a caminar hacia la mansión. ¿Qué? Miré hacia atrás al seto, sin ver señales de que alguien se hubiera colado y lo hubiera escalado en el último minuto. No hay huecos en las hojas, ramas partidas, nada por el estilo. Y eso suponiendo que no hubiera oído nada en primer lugar. ¿Quiere decir que hacen que alguien revise regularmente el patio en busca de espadas extraviadas? Pensé incrédulo, mirando hacia el edificio. Eso sería una locura. Fácil de hacer para ellos, pero sigue siendo una locura. Entonces recordé algo que Koneko mencionó brevemente sobre los demonios. Concretamente, el hecho de que tienen su propia técnica de invocación inversa. Uno que, por lo que parecía, era mucho más común entre los suyos y cómodo de usar que la invocación para los shinobi. De repente, lo que dijo tenía mucho más sentido. Ya lo entiendo, alcé una mano para rascarme el interior de la oreja, antes de ver la suciedad en mis dedos y decidir que no era buena idea. Podrías haber dicho simplemente que lo desapareciste con tus poderes demoníacos, ¿sabes? Por alguna razón, Kiba tropezó. 6 pies 4, apunta a Uzumaki. La voz seria de Koneko resonó. Red me miró divertido mientras yo me echaba a reír, girándome y diciéndole algo a Koneko que no pude oír desde allí. Kiba se levantó y actuó como si no hubiera pasado nada. Estoy bastante seguro de que no tengo ni idea de lo que estás hablando. Dijo, y siguió caminando. Sonreí mientras mi risa se apagaba y me movía para alcanzarle, entrelazando los dedos detrás de mi cabeza. Hoy ha sido divertido. Al acercarme a las chicas, noté que no era solo mi imaginación que Red me miraba de forma extraña a veces. Ahora mismo tenía una sonrisa amistosa en los labios, pero sus ojos parecían un poco distraídos, casi como si mirara más allá de mí. Resistí la tentación de mirar por encima del hombro y, en su lugar, aparté una mano de mi cabeza para saludar. Red me adelantó con un saludo propio. Debe ser la nueva amiga que ha mencionado Koneko-chan, saludó la pelirroja de pecho con otra sonrisa. Puedes llamarme Rías, soy la presidenta de su club y una de sus amigas. Ella ladeó ligeramente la cabeza con una sonrisa irónica mientras me miraba. Puede que hayas oído mi nombre en el colegio. Puede que tenga algo de reputación. No estaba muy seguro de a qué se refería con eso, así que lo ignoré para presentarme como Kiba y me detuve delante de ella y Koneko. Tuve que mirar hacia arriba para encontrarme con sus ojos. Maldita sea. Es tan alta como Kiba.
Encantado de conocer a otra amiga de Koneko-chan. Esta vez no olvidaré tu nombre, lo juro. Soy Uzumaki Naruto, pero puedes llamarme Naruto si quieres, dije con una sonrisa. Se puso avergonzado un momento después. No suelo prestar mucha atención a la gente en el colegio a menos que sea el profesor o alguien intente hablar conmigo, así que no tengo ni idea de lo que hablas. Lo admití. Por lo visto Kiba es algo importante o algo así, pero solo oí hablar de él cuando Koneko-chan lo mencionó. Parpadeó y miró a Koneko, con cara de desconcertada, mientras Kiba se reía incómodamente a mi lado. Koneko asintió. Uzumaki-kun quería pedirle al club de Kendo que luchara contra él, pero habría vencido fácilmente a la mayoría. Rias negó con la cabeza y su sonrisa volvió. Hablando de eso, ha sido una actuación impresionante. Ella asintió en dirección a Kiba en señal de reconocimiento. No mucha gente de nuestra edad puede obligar a Yuto-kun a intentarlo de verdad, y mucho menos a ganarle cuando lo hace. Debes haber trabajado muy duro para llegar al nivel que tienes ahora. Ah, sí, sonreí incómoda, encogiéndome por dentro por la ironía de que ella dijera eso sobre mi estado actual. Tengo mucha experiencia peleando contra tipos mucho más talentosos que yo, y él habría encajado perfectamente con ellos, así que supongo que se podría decir que he aprendido un par de trucos a lo largo de los años para igualar el terreno y más. Su sonrisa se volvió pícara. Ah, ¿sí? No tendrás más en la manga, que no nos has mostrado, ¿verdad? Negué con la cabeza como un niño. No, no lo diré. Me detuve y sonreí con suficiencia, mirándola a los ojos. Tendría que ser un ninja bastante malo para revelar todos mis secretos, ¿sabes? Parpadeó. Ah, claro. Tiene sentido, estuvo de acuerdo. Sus ojos se abrieron de repente y abrió la boca, solo para que la mano de Koneko se alzara y la cubriera, bloqueando lo que Rias intentaba decir. La chica de pelo carmesí ni siquiera parecía notar que sus palabras se ahogaban, juntando las manos frente al pecho con emoción mientras seguía intentando hablar. Vosotros dos apestáis y tengo hambre. Dijo la chica de cabello negro con indiferencia, estirando el brazo cómicamente alto para alcanzar la cara de su amiga más alta. Id a ducharos ya. Miré a la chica bajita con las cejas levantadas, haciendo que me mirara. ¿No acabas de comer como un plato entero de galletas hace menos de una hora? Pregunté incrédulo. Eran 2 platos, y esos eran aperitivos. Quiero comida de verdad. Lo dijo como si fuera obvio y tenía perfecto sentido. Vaya. No puedo evitar preguntarme a dónde va todo esto, reflexioné mientras sonreía con suficiencia ante su figura menuda plana. ¿Cómo es obvio que nada de esto te llega al pecho? Pensé, pero sabiamente me lo guardé para mí. Incluso yo sé cuándo dejar de pinchar a un tigre dormido. Uy. Entrecerró los ojos. ¿Me leyó la mente o algo así? ¿Estás seguro de que no quieres ayuda? Preguntó Kiba con cierta preocupación, mirándome por encima del hombro mientras caminábamos por el pasillo. Me reí débilmente, cojeando tras el camino a las duchas, con la espinilla dolorida. No te preocupes, le hice un gesto de despedida. A veces un tipo simplemente tiene que afrontar las consecuencias de sus actos. Incluso cuando se evitan esas acciones, la intención inicial puede ser suficiente para provocar represalias. Ahora parecía aún más confundido, pero se encogió de hombros sin poder hacer nada y siguió caminando. Koneko sabe lanzar una patada increíble.